Gracias. Amados hermanos, gracias doy al Señor por estar con ustedes en esta mañana, a mediodía casi. Y es una alegría profunda compartir la palabra del Señor. Siempre es grato abrir la Biblia y pedir al Señor que nos hable. Como decía el pastor Vladimir, 21 de abril, ese es el día exacto, lo revisé ahora. Sí, 21 de abril, la sesión de presbiterio, realmente fue una situación de bastante estrés. Como ustedes verán, estar frente a varios hermanos que van a preguntar lo que tienen que preguntar. Y uno tiene que también orar al Señor, pedir dirección al Señor y prepararse para eso. Yo estudié en el seminario, era el único egresado del seminario que no era miembro de la iglesia hasta ahora, que lo soy. Y ya desde el año 2011, gracias al Señor, puedo llevar algunas materias ahí como profesor del seminario, particularmente del área de exégesis, en hebreo bíblico. Nos dedicamos al tema, algunos me conocerán ya en esas facetas como Ariel y otros más quizás de acá, haciendo sufrir a los seminaristas ahí con el hebreo. Así que doy gracias al Señor por esa experiencia también que me ha brindado. Y debe ser de ayuda para la formación de futuros pastores y líderes de nuestra iglesia. Hoy día particularmente nos convoca la palabra del Señor y les voy a invitar a abrir la Biblia en la carta de Pablo, la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, versículos 21 hasta el versículo 28. De tantos años que he estado ligado a la iglesia, es la primera vez que vengo a Puente de Vida. Así que doy gracias al Señor por esa oportunidad maravillosa que me da de estar aquí. Maipú está al otro lado de la ciudad. Estamos lejos. Leemos la palabra del Señor, Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el versículo 28. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Oramos. Amado Señor, en este día te rogamos que tú bendigas nuestras vidas, que abras nuestro entendimiento, que alumbres nuestras mentes para atender a tu palabra y también dispongas nuestras voluntades para cumplir todo lo que ella demanda. Hacer y vivir conforme a tu palabra, ser oidores y también hacedores de ella. Bendice a tu iglesia, anímanos, Señor, a crecer en el conocimiento de tu palabra, a testificar de ti a otros, a anunciar tu nombre y a extender tu reino, y que tu nombre sea glorificado durante esta jornada. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. El tesoro de la cruz culmina, después de esta serie de 5 sermones, esta serie, Herencia, a propósito de la celebración de los 150 años de la IPCH. Y claramente 150 años no se cumplen todos los días. Como iglesia en general, los que llevan muchos años y los que llevamos recién poco tiempo, estamos gozosos de participar en esta parte de la historia y ser parte de la historia de la iglesia presbiteriana acá en Chile. Sin duda que ha sido para todos un tiempo de reflexión en torno a lo que realmente nos mueve. Nos mueve el Señor, nos mueve su palabra, nos mueve el Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros. Nos mueve claramente la extensión del reino de Dios, pero también nos mueve
esta señal maravillosa de la cruz. ¿Qué es la cruz para usted? ¿Qué es la cruz? Para mí es importante, una pregunta bastante relevante. La iglesia presbiteriana propiamente tal ocupa la cruz celta. ¿Y qué simbolismo tiene esta cruz celta? Hay muchas posibilidades diversas. La cruz celta se dice que es la cruz que usaban los irlandeses desde el siglo VII después de Cristo. Y evidentemente que ustedes verán que la reforma tuvo tal importancia en algunos sectores del mundo conocido, particularmente en este espacio geográfico, que tuvo también implicaciones en Inglaterra, en Escocia, donde nace el presbiterianismo propiamente tal, en Irlanda. Pero una posibilidad aún más importante es que los reformadores usaron la cruz celta para diferenciarla de la cruz latina, que era común en la Iglesia Católica Romana. Hoy día esa diferencia drástica ya no existe, pero el por qué se usaba la cruz celta era para diferenciar de la fe que era de los católicos romanos, a diferencia de nosotros que éramos protestantes. Ahora, y en consecuencia, la cruz representa un símbolo de victoria. La cruz no representa derrota. La cruz representa un símbolo de victoria, y una victoria ganada por Cristo Jesús en la cruz. El símbolo que era de maldición por excelencia, hoy día es convertido en un símbolo de victoria por Cristo. En el libro de Deuteronomio, en el 5º libro de la Biblia, Moisés hace mención expresa a que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y cito: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicierais morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomio capítulo 3, versículos 22 al 23. También el apóstol Pablo, en la epístola a los Gálatas, refrenda esta idea al reiterar que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Notemos que para ser colgado en una cruz, el crucificado debía haber cometido un acto criminal, un acto terrible, digno de muerte. Pero ¿qué pecado y qué crimen digno de muerte cometió Jesús? Ninguno. Vemos que Cristo pagó por los crímenes. Vemos que Cristo pagó por los pecados de usted y de mí, de todo el pueblo de Dios, de toda la historia, desde el principio hasta hoy y hasta los que van a venir del pueblo de Dios. Cristo pagó por los pecados, por los crímenes, por nosotros. Una clara y una muestra, señal, una clara señal del amor del Señor. El sacrificio de Cristo en la cruz es una muestra de humillación. El sacrificio de Cristo en la cruz nos demuestra que Él, siendo Dios, como dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte no cualquiera, muerte de cruz. La pregunta 27 del Catecismo Menor de Westminster, como lo estaban estudiando hace un ratito allá con los adolescentes, dice: ¿en qué consistió la humillación de Cristo? ¿En qué consiste? Y la respuesta es clara. Esta humillación consiste en haber nacido, haberse sujetado a la ley, sufriendo miserias de esta vida, la ira de Dios y sobre todo la muerte maldita en la cruz, en haber sido sepultado y en haber permanecido bajo el dominio de la muerte por un poco de tiempo. Claramente, hermanos amados, el Señor se humilló de tal forma que estuvo dispuesto hasta morir en una cruz tan cruenta, tan terrible, por sus pecados y por mis pecados. Por lo que usted merecía y por lo que yo merecía. El Señor dio su vida por nosotros. En la cruz vemos una señal tan clara del amor de Dios. Una señal que demuestra una misericordia que Dios tiene al pacto con su pueblo. Primer tema de esta serie, el pacto. Una muestra evidente de que nuestra teología reformada no solamente se caracteriza por los 5 puntos del calvinismo. No es una fe solamente enfocada en la salvación.
Depravación total, elección incondicional, gracia, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos, lo sabemos de memoria, ¿no? Tulip, en inglés, ¿cierto? Memorizado. Pero la fe reformada, en su origen, tiene un trasfondo mucho más profundo que lo que tiene que ver con la salvación. La fe reformada se caracteriza por la fe del pacto y por la teología del pacto. ¿Y qué implicancias tiene este pacto? Dios se encuentra con Moisés, y ustedes ya lo habrán escuchado. Pero evidentemente este pacto tiene una señal. Y para que existan señales también hay sacrificios. Y particularmente el caso de Jesús. Es el sacrificio perfecto. Hacer un pacto desde el Antiguo Testamento tiene una implicación radical. ¿Y a qué me refiero con que sea una implicación radical? En que para llevar a cabo un sacrificio debía existir derramamiento de sangre. Como dice el autor en la Epístola a los Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión. En el hebreo original, hacer un pacto significa literalmente cortar un pacto. Ahora puede sonar un tanto complicado entenderlo al principio, pero hacer un pacto es cortar un pacto. No es que se rompa el pacto, sino que el pacto implica cortar y derramar sangre. ¿Y qué es lo que hacía el que ofrecía el pacto? Cortaba el animal, rociaba la sangre y pasaba en medio del animal cortado. Y eso implicaba que lo que le había ocurrido a este animal le ocurriría al que ofrecía el sacrificio si no era obediente al pacto que hacía. Ellos sabemos que ninguno pudo cumplir, ni ha podido cumplir la ley. Solo uno, Cristo Jesús, como sacrificio perfecto, Él mismo se entregó a sí mismo, como cordero llevado al matadero, por nuestros pecados. Damos gracias al Señor, porque Él mismo se entregó por nosotros, porque dio su vida, derramó su sangre por nuestros pecados. Como iglesia presbiteriana, atesoramos la cruz, porque ella es el símbolo más claro y más sublime de la revelación del Señor en la historia. No idolatramos la cruz, sino lo que ello significa en la historia para nosotros. Y ahora la pregunta que viene en estos puntos de esta predicación: ¿por qué valorar y por qué amar la cruz? Evidentemente en su historia más que en su símbolo. En primer lugar, porque es la cumbre de la autorrevelación de Dios en la historia. Y si van conmigo al texto de Romanos 3, versículos 21 y 22, dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La historia de la redención tiene su punto central, su punto cumbre, culmine, en el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. Es en esta cruz donde encontramos la clave de la historia de la salvación, de aquello que había sido anunciado por los profetas desde el principio. Dice particularmente Pablo, la ley y los profetas, haciendo una mención directa al Antiguo Testamento, todo lo que nos había sido anunciado desde el principio, en lo que es manifiesto en la persona de Cristo. Desde la promesa hecha a Adán, allá en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15, la base del pacto de gracia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás en la cabeza y esta te herirá en el calcañar. Un texto muy conocido y reconocido por nosotros, porque es la base del pacto de gracia. El objetivo de Cristo en la tierra era morir por los pecadores. Cristo vino a dar su vida por los pecadores. Evidentemente que la venida de Cristo va acompañada de milagros, va acompañada de mensajes, de discursos de Jesús, de enseñanzas como un gran maestro. Pero una de las cosas que caracteriza a Jesús es su sacrificio y su muerte. A eso vino Jesús. Y cualquier cosa que vaya contra eso tenía que ser quitado. No olvidamos el caso de Pedro. Pedro tiene una característica que lo hace ser muy chileno. Porque Pedro, muy aguerrido, en un lenguaje más común, bastante choro, le dijo a Jesús: Señor, si vienes, yo te voy a defender con mi vida.
Y Jesús no le dio un abrazo y lo invitó a la casa a tomar una oncecita. Jesús le dijo una frase bastante terrible, ¿no? Apártate de mí, Satanás. El objetivo de Jesús no era que alguien lo defendiera, porque Él tiene todo el poder para defenderse solo. El objetivo de Jesús era morir en la cruz del Calvario. Aquellos que creen en una perspectiva hollywoodense de esto y miran el ejemplo de la pasión de Cristo, donde hay una bebé que se ríe de la muerte de Jesús, no sé si ustedes la vieron por ahí, bíblicamente es exactamente lo contrario. La cruz es una derrota para Satanás, no es una victoria. La cruz es la victoria para el pueblo de Dios. Por tanto, a toda costa Satanás quería interrumpir esa obra. Pero como usted y yo sabemos, los planes de Dios son perfectos y los planes de Dios se cumplen, quiera usted o no. Una de las cosas que yo he aprendido desde siempre: nunca va a ser buen negocio discutir con el Señor. Va a perder. Es mejor decirle que sí al Señor, porque si le dice que no, en algún momento vamos a perder. Ahora, el profeta Isaías anunciaba en el capítulo 53, si ustedes ya lo conocen: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Quien es reconocido como el evangelista del Antiguo Testamento, nos anuncia todo lo que padecería nuestro Salvador. También en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses, capítulo 2, versículos 13 al 17. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Tenemos un sacrificio perfecto. Tenemos a alguien que dio su vida de manera perfecta por nuestros pecados. En Cristo, en el sacrificio de Cristo, hermanos, vemos el centro de la historia, como lo expresa el autor de la Epístola a los Hebreos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo en muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la herencia eterna, la promesa de la herencia eterna. Hemos sido llamados, amados hermanos, a recibir esta herencia que nos es entregado por gracia, gratuitamente para usted, tan cara que no la podría ni usted ni yo pagar, pero Cristo la pagó con su propia sangre. En Cristo es quien se manifiesta la promesa hecha al pueblo de Dios por medio de estos profetas que en la ley desde la antigüedad. También, ¿por qué valorar, por qué amar la cruz como hecho histórico más que como un símbolo? Porque revela la profundidad de nuestro pecado y la profundidad aún mayor de la gracia de Dios. Si van en la lectura, versículos 23 y 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para los que les gusta evangelizar y testificar del Señor, este es un versículo muy conocido para evangelizar. Y en toda medida está en las 4 leyes espirituales, está en evangelismo explosivo. Si usted quiere tener herramientas para testificar del Señor, esto es a memorizar. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
El apóstol Pablo no hace mención del pecado de algunos, o de unos pocos, o de unos muchos. La implicancia que tenga que ser todos es drástica, es para todos. Cuando el apóstol Pablo expresa que todos los hombres son pecadores, lo hace en consecución a lo que está diciendo desde antes. En el capítulo 1, del versículo 18 en adelante, el apóstol Pablo hace una mención directa a todas las características y cualidades que tienen los pecadores. Se inclinan en pos de otros dioses, hacen fechorías, obras perversas, etcétera y etcétera. Hermanos amados, no podemos huir de este castigo del Señor por nuestra propia cuenta. Se cuenta una historia de un hombre que se había intrometido en una boda en tiempos medievales, asesinó al novio, fue perverso y malvado, tomó un caballo y se fue fuertemente cabalgando para poder zafarse del castigo que le vendría por causa de su asesinato. Corrió senderos, cerros, barro, y hasta que pudo lograr un lugar de cobijo y se acostó a dormir. A la mañana siguiente, cuando despertó, salió de ese lugar y curiosamente había sido encontrado frente al castillo de donde se había arrancado. Había dado tremenda vuelta y había llegado ahí mismo. Lo tomaron, lo encarcelaron y pagó por causa de su pecado. Una ilustración que tiene que ver con que no importa cuánto usted y yo podamos correr, nuestro pecado, cuando la gente está sin Cristo, lo va a pillar igual. Lo va a pillar igual. No vamos a poder huir del pecado, porque somos pecadores. Usted y yo somos pecadores. Algunos dicen que algunos son más pecadores que otros, pecadores y al fin y al cabo. Por tanto, no hay jactancia en nosotros como hijos del Señor. No podríamos decir los pecadores que no están en la iglesia y los santos que están en la iglesia, sino los pecadores que no se arrepienten y los pecadores arrepentidos, pero todos pecadores y al fin y al cabo, redimidos por la sangre de Cristo. La crucifixión, hermanos, el sacrificio en la cruz como un hecho histórico, tiene una importancia invaluable. Y el símbolo o la imagen de la cruz no significaría nada si no tiene significado en nosotros, en el corazón. O si el que mira esa cruz lo mira con objetivos equivocados. En relación a esto, en el libro primero de la institución, Juan Calvino dijo lo siguiente. Declara San Pablo que por la verdadera predicación del Evangelio, Jesucristo nos es pintado al vivo y en cierta manera crucificado ante nuestros ojos, de acuerdo a lo que expresa Gálatas capítulo 3, versículo 1. Y dice Calvino: ¿de qué pues serviría levantar en los templos a cada paso tantas cruces de piedra, de madera, de plata o de oro, si repetidamente se nos enseñara que Cristo murió en la cruz para tomar sobre sí nuestra maldición y limpiar con el sacrificio de su cuerpo nuestros pecados, lavarlos con su sangre y finalmente reconciliarnos con Dios su Padre? Con esto solo podrían los ignorantes aprender mucho más que con 1000 cruces de madera o piedra. Porque en cuanto a las de oro y de plata, confieso que los avaros fijarían sus ojos en un símbolo y en su entendimiento en ellas mucho más que en la palabra de Dios. En consecuencia, hermanos, la cruz no es un símbolo ni de pomposidad ni de arrogancia. La cruz es una señal y un símbolo de humildad. En ella todo pecador se debe ver reflejado como reflejo de su pecado, de su vergüenza. La palabra redención ocurre 10 veces en el Nuevo Testamento. Y en aquellos pasajes en que se usa el término, como ocurre aquí en Romanos capítulo 3, tiene un sentido espiritual e indica una liberación de un castigo, del poder del pecado, por medio del pago de un rescate. Es Cristo quien pagó nuestro rescate. No fuimos nosotros, no somos nosotros quienes pagan por nuestro rescate. Es el Señor Jesús quien pagó el precio por nuestros pecados. Por eso no somos sinergistas, por eso somos monergistas. Sinergia, no quiero hacer fama a una banda, sinergia es una obra conjunta, ¿no?, entre Dios y los hombres, ¿ya? Y algunos creen, ¿no?, que pueden colaborar con Dios para
para hacer la cosa, ¿no? Porque algunos creen que Dios se equivoca, o algunos piensan que pueden dar un empujoncito al Señor para a ver si podemos. Hace poco escuché un discurso en una predicación. Una hermana decía que se le habían desaparecido sus joyas y le dijo a Dios, se me aparecen ahora. Yo he escuchado una y otra vez de gente que no solamente les basta con ayudar al Señor, sino que le dan órdenes de ese nivel de patudez, como se puede decir, ¿no? De ese nivel. Que el Señor nos ayude, hermano, a entender que somos pecadores y que como pecadores merecemos la muerte, merecemos el infierno. Una de las cosas que más viene a mi mente, las palabras de Lutero, ¿no? Si alguna vez Satanás te recuerda lo que mereces por tu pecado, sí, merecemos el castigo, merecemos la muerte, merecemos todo eso. Pero también recordemos que tenemos a uno que dio su vida por nosotros, que tenemos a uno que murió por sus pecados y mis pecados. Y todo aquel que mira a Cristo, todo aquel que se aferra a esa cruz maravillosa, tiene redención, tiene salvación y es liberado. Si no me siento valorado hoy día, si no me siento amado, si usted no se siente amada, es porque probablemente no haya creído en lo que Cristo hizo por usted. Quien cree en Cristo tiene una alegría que el mundo no sabe dar. Tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tiene una paz que los psicólogos, los psiquiatras, con el cariño que uno les puede atender, no pueden dar. La verdadera paz, como cantamos con los niños, se obtiene en aquellos que conocemos a Jesús. Y si lo cantamos sin entendimiento y sin experimentar ese amor, estamos absolutamente perdidos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a experimentar ese amor día a día, en nuestra vida diaria, en nuestro quehacer diario. Miremos el mundo como está. Si una de las cosas que hace el ser humano hoy día, lo único que hace es intentar destruirse a sí mismo. Sin Dios, claramente el ser humano no vale nada. Pero Él nos amó y se entregó por nosotros. Y si el Señor nos amó y se entregó por nosotros, ¿qué más necesitamos? Si el Señor es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Y eso no significa que va a ser un trasfondo escatológico, que en el futuro nada nos va a faltar. Ahora, hermanos, no nos falta nada. Si el Señor es tu pastor, el Señor es mi pastor, y nosotros somos sus ovejas, y si vivimos coherentemente como ovejas del Señor, nada nos falta. Que Él nos amó sin que lo mereciéramos en lo más mínimo. Y tenemos que reconocer que en ese sentido ahora estamos completos en Él. Para avanzar, ¿por qué seguir? ¿Y por qué valorar este amor? ¿Por qué valorar este sacrificio de Cristo en la cruz también? En tercer lugar, porque revela a los que creemos que ya no somos condenados. Ya no somos condenados. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ya no hay condenación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. No hay condenación. Pero para que no haya condenación, hay que aferrarse con fe a Cristo, a su sacrificio. El Evangelio de Juan es claro en esto, el capítulo 3, en esta conversación que Jesús tiene con Nicodemo. El versículo 15 te dice, a este principal entre los judíos, ya en un contexto de un hombre que conocía la ley de Moisés. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Ustedes lo saben, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y si el Señor no vino a condenarle, y si el Señor no vino a condenarme, somos liberados, hermano. El Señor vino a salvarle, vino a dar su vida en rescate por usted. Gracias al Señor que podemos tener libertad. Gracias al Señor que tenemos salvación y redención gratuitamente por el sacrificio de Cristo. Que el Señor nos ayude también como implicancia, hermano, a no condenar.
Que el Señor nos ayude a no hacer como el Señor no ha hecho. Si el Señor expresamente dijo, no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿qué hacen unos que dicen representarle a Él condenando a pecadores? Que el Señor nos ayude a amar, que el Señor nos ayude a testificar de su evangelio, a ser de bendición para los demás. Él no espera a nosotros, ni de nosotros que seamos hombres o mujeres perfectas. Más bien espera que tengamos corazones dispuestos, corazones sensibles. Lo que espera de nosotros el Señor es dependencia absoluta de Él. Que clamemos a Él, que nos acerquemos a Él con la desesperación de aquel que no tiene otra forma de conseguir ayuda. Porque claramente muchos se acercan al Señor cuando el avión se cae o cuando está alguien enfermo. Pero cuando estamos bien muchas veces no. Que el Señor nos ayude a reconocer nuestras debilidades, nuestras dificultades, y que solamente en Él tenemos perdón y salvación. Porque todas las personas han pecado y no han alcanzado la gloria de Dios. Cuando Adán y Eva transgredieron el mandamiento de Dios, perdieron sus anteriores bendiciones, perdieron el favor del Señor, que descansaba sobre ellos. Pero para poder conocer al Señor, ya no iban a ser necesarios nuestros intentos, nuestras formas, nuestras metodologías, nuestras ideas. Para conocer al Señor, Él se tiene que acercar a nosotros. Una de las cosas que me ha llamado la atención desde que abracé la fe reformada es que esta ilustración del corazón enfermo no es coherente con la Biblia. El corazón enfermo puede decidir tomarse la medicina o no. Por tanto, puede, en un estado de decisión, sanarse de la enfermedad llamada pecado, o bien mantenerse enfermo como pecador. Pero de todas maneras, el corazón y el hombre mismo decide si recibe o no la medicina. Pues bien, la ilustración correcta desde una perspectiva bíblica es la que usa el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, donde dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre nunca estuvo enfermo, el hombre estuvo muerto. El muerto no puede decidir nada. Porque si usted es un muerto, le pone un ladrillo arriba, no va a sentir el ladrillo. Y si le pone 1000, tampoco lo va a sentir, está muerto. Pero si a un vivo usted le pone un ladrillo encima, lo va a sentir claramente, pero no le va a pesar nada. Pero si le pone 1000, ahí sí que lo mata. ¿Cierto? Si la persona está viva, siente el peso de su pecado. Y la única forma que tiene el hombre para estar vivo es que el Espíritu Santo haya transformado, renovado, hecho nacer de nuevo ese corazón. Los corazones duros no los transforman los predicadores. Los corazones duros los transforma el Espíritu Santo por medio de los predicadores. Pero por más elástica que esté la vena, hermano, si el Señor no hace una obra en el corazón, no servirá. Oremos al Señor para que abra los corazones, para que transforme las mentes, para que ablande estos corazones de piedra por corazones de carne. Por tanto, ya no somos condenados, sino que somos declarados justos. La justicia de Cristo nos es imputada por la misericordia del Señor. ¿Y qué es la justificación? Yo recuerdo una pregunta en el examen hace tiempo atrás. ¿Qué es la justificación? La justificación, pregunta 33 del Catecismo Menor de Westminster. Algunos se lo saben de memoria y otros no. Pues bien, yo también me la sé, pero la traje leída. Dice así: la justificación es un acto de la libre gracia de Dios, mediante la cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos, solamente a causa de la justicia de Cristo, que nos es imputada y que recibimos solamente por la fe. Imputada, no ganada, no merecida, no de acuerdo a su buen comportamiento, no que yo, Señor, actúe bien, así que me tengo ganado el cielo. Gracias al Señor que podemos aferrarnos al sacrificio de Cristo y podemos recibir por misericordia esta gracia inmerecida en nosotros. Porque nuestros ojos no pueden ver quizá más allá de lo que nosotros podemos ver.
pero el Señor conoce el plan completo, el plan perfecto, en su totalidad. Nosotros vemos hasta aquí nomás, hasta lo que nuestros sentidos alcanzan a percibir, pero el Señor ve el panorama completo. Una historia maravillosa que me causa mucha alegría en el corazón fue la que cuenta el hermano Pablo, un famoso predicador que ya falleció, muy conocido por sus ilustraciones, y una de ellas la traje a ustedes hoy día porque me parecía relevante en función de esta cruz que estamos hablando hoy, sobre la historia de una situación de desgracia. Una desgracia como lo era perder las piernas. Una niña de 16 años, llamada Colin O'Day, perdió sus piernas. ¿Quién fue? Un automovilista borracho. La atropelló y le destrozó las dos piernas. Esta joven debió usar miembros ortopédicos en sus piernas y aprender durante 2 años a caminar con ellos. Y era algo que ella no le gustaba. La estaba pasando mal. Tenía piernas antes de ese accidente y esta situación puntual cambió la historia de esta niña. Sucedió algo, sin embargo, que la hizo cambiar de parecer. Remando en una canoa una vez en un lago, precisamente por los ejercicios propiamente de la kinesiología, cayó al agua y se hubiera ahogado de no haber sido por sus piernas, porque al ser ortopédicas y al tener aire adentro, flotaban. Y la niña vivió. Gracias a Dios por ellas, dijo esta niña al ser rescatada. Ahora, en vez de odiarlas, ahora las amo. Este suceso nos lleva a la reflexión sobre varias cosas. En primer lugar, el dicho popular que dice: no hay mal que por bien no venga, muy común. Segundo, recordar uno de los textos bíblicos más profundos de la Biblia en las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos que estamos leyendo ahora en el capítulo 28, donde dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No hay nada que no esté dentro del conocimiento del Señor. Y él sabía que esas piernas ortopédicas la liberaría a esta niña de una muerte segura. Tercero, que muchas veces ocurre en nuestra vida que una cosa humilde y despreciada sirve quizás para obtener un beneficio grande. En el sentido universal, hermanos, en un sentido inmenso, la cruz que los romanos levantaron en el Calvario fue una cruz de oprobio. La cruz que levantaron los romanos fue una cruz de vergüenza, de maldición. Pero sirvió entonces, y aún hoy día sirve para efectuar la salvación y la vida eterna de los pecadores que se arrepienten y que tienen fe en Jesús. El objeto más vil, el objeto más despreciable para los tres grandes pueblos de la época, los judíos, los griegos, los romanos, era una cruz donde se ejecutaba a los criminales. Y sin embargo, llegó a ser la gloria más grande para nosotros, para el pueblo de Dios. La cruz del Calvario fue el madero que Dios usó para efectuar, por medio de Cristo, su Hijo, la redención del mundo. Mediante esa cruz, hermanos, odiada, despreciada, todo el pueblo de Dios, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, puede encontrar la salvación de la condenación que vino por el pecado y puede llegar a la gloria eterna en los cielos con Cristo Jesús. Reiteramos, lo más vil, lo más odiado, lo más indeseado, lo más despreciado ha producido y sigue produciendo en su corazón, en mi corazón, en nuestras vidas como iglesia, el gran milagro de salvación para miles de habitantes de esta tierra. Cuarto, ¿por qué valorar y amar la cruz como un hecho histórico antes que como un símbolo? Porque revela el carácter perfecto de Dios. Dios que es un Dios santo, pero también un Dios que es un Dios misericordioso. Versículo 26, Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La cruz nos muestra la justicia de Cristo. La justicia de Cristo no es como la justicia nuestra. Yo doy gracias al Señor porque el Señor no es chileno. Porque si el Señor fuese chileno, tendría a todos sus compadres, ¿no? Tendría el pituto, a los apitutados con Él y a los que el Señor amó, evidentemente no. ¿Por qué?
Porque gracias al Señor ni Dios es chileno, ni Josué tampoco lo era, porque si hubiese sido chileno, a los amigos de él también las tribus le hubiesen tocado mejores tribus, y así, a los demás no. También amamos a Chile, bien, somos chilenos, claramente. Pero hay cosas que en realidad nos caracterizan, ¿no? Pero la justicia del Señor no obra como los pitutos, hermano. La justicia de Dios obra como Él quiere y como a Él le place. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Romanos capítulo 9. El Señor es misericordioso con el que Él quiere ser misericordioso y endurece el corazón que Él quiere endurecer. No nos olvidemos del caso de Faraón, cuando Dios le decía a Moisés, libera a mi pueblo. Moisés iba al Faraón y le decía a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y el mismo Dios que le decía eso también endurecía el corazón del Faraón. Y una de las cosas que es característico en Éxodo capítulo 3 es que una de las cosas que dice ahí, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Notemos bien que los planes de Dios son perfectos y usted y yo no los podemos entender. Y tampoco hemos sido llamados a entenderlos. Hemos sido llamados a aceptarlos y a reconocerlos como perfectos. Porque Dios es perfecto. Cuando una persona trabaja 8 horas y después de trabajar 8 horas recibe lo que le corresponde, eso se llama un sueldo, eso se llama un salario. Cuando una persona, después de haber participado durante alguna competencia deportiva, ¿no?, y haber conseguido el triunfo, recibe un premio. Después, una persona de haber trabajado durante 40 años en una empresa y haber servido fielmente, llegando a la hora, no faltando, siendo responsable, después de esos 40 años recibió un reconocimiento frente a la empresa. Pero cuando alguien no recibe ni un salario, ni remuneración, ni premios, ni recompensas, ni consideraciones delante de los demás, es una señal, es un símbolo de la gracia de Dios con nosotros. Porque no hemos trabajado por eso. También, porque no lo merecemos. Porque no hemos estado tiempo ganándonos esa salvación. Esto es una señal clara de lo que es la gracia del Señor. El Señor no busca nuestra autosuficiencia o encontrar en nosotros grandes fuerzas. El Señor no quiere que le demostremos a los demás cuán fuertes somos, porque de hecho no lo somos. Somos frágiles, hermanos. Él quiere que nos demos cuenta de que separado de Él nada podemos hacer. Él busca nuestra dependencia absoluta de Él. Él quiere que nosotros no reconozcamos en nosotros la fuerza, la valentía, el poder, sino solamente en Él. Y para terminar, ¿por qué amamos y por qué valoramos esta cruz? Porque nos entrega una motivación para obedecer al Señor. Porque nos entrega una gratitud humilde. Versículos 27 y 28 concluimos, dice así: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la fe, por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Versículo conocido, Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La pregunta que viene ahora es: ¿qué es aquello que es un don de Dios, un regalo de Dios? La gracia, la fe, la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de... Son 3 cosas que hace mención Pablo, ¿eh? Gracia, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes. ¿Cuál de las 3? La gracia, la salvación, la fe. ¿Quién dijo 1? ¿Quién dijo 2? ¿Quién dijo 3? Las 3. La gracia, la salvación, la fe, no es suyo, hermanos. Es un don de Dios. Y no es por obras, para que nadie se pueda jactar, para que nadie se pueda gloriar. Y si alguien se gloríe, gloríese en Cristo, gloríese en el Señor. La Reforma protestante, entre otras cosas, se gestó en repudio a lo que los líderes católicos hace algunos siglos hacían, ¿no? Vendían el favor del Señor, vendían la gracia del Señor. Si la gente pagaba con dinero, podía ser liberado
algunas almas también del purgatorio y otras cosas. Dios respondía si la gente pagaba. Hoy también, claramente, es evidente en las redes sociales, en algunos canales de televisión, usted lo puede ver, ocurre exactamente lo mismo. Hechos capítulo 8 nos cuenta de Simón el mago, que fue reprendido por Pedro por lo mismo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. A lo cual Pedro contestó: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Lamentablemente, hermanos, nos damos cuenta hoy día, siglo XXI, año 2018, mes de junio, y va a seguir ocurriendo. Existen inescrupulosos que se enriquecen con el nombre de Cristo. Muchos hoy día cobran altos valores por sus conciertos, por sus giras de sanidad, etc. Que claramente con un poco del dinero que recaudan se podría quizás alimentar a mucha gente, se podría extender el reino del Señor, hacer obra misionera, etc. Vemos estas injusticias hoy día también, cuando la verdad de la palabra de Dios nos dice que la justicia de Dios es inmerecida y es gratuita, es de gracia para usted y para mí. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener un amor por su palabra, a un amor por su verdad, un celo por ella. Y es en gratitud y en consecuencia de la obra de Cristo en nosotros que debemos ser testigos de Él. Debemos extender su reino, hablar del Señor, llevando su testimonio donde quiera que vayamos, teniendo plena seguridad y certeza de que la obra es de Él, no es suya. El mensaje es de Él. Usted y yo somos transmisores de ese mensaje. Solo en Él podemos encontrar verdadero sentido en nuestras vidas. Para terminar, hermanos, somos desafiados en nuestras tentaciones, en nuestras luchas, en nuestras debilidades, en nuestros trabajos, en los estudios, en su vida, en cada momento de su vida. Estamos llamados a levantar nuestro corazón al Señor. Él es nuestro único y suficiente Salvador. Primera pregunta, el Catecismo de Heidelberg. Él es nuestro único consuelo en la vida y en la muerte. No nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Él. Él nos compró y le pertenecemos a Él. Él y solo Él debe ser nuestra victoria. Ahí se verá la verdadera gloria de Dios en tu vida, en que Dios amó lo que no merecía ser amado y se glorificó con lo que nadie podría haber hecho nada. Porque para el mundo quizás algunos no tienen valor, pero para el Señor tenemos un valor absoluto, porque Él nos ama. Y a Él sea la gloria por los siglos. Y como decía el salmista, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No solamente lo memorice, viva esa confianza. Mi Dios en quien confiaré. Él es nuestra confianza. La verdadera comprensión de la obra que hizo Cristo debe hacernos justos. Y merecidamente es cuando encuentras toda tu razón de vivir, toda tu motivación, todo tu valor, tu pasión, el socorro, toda plenitud, todo perdón. No en lo que tú y yo podamos hacer, sino en lo que Cristo hizo en la cruz, en esa preciosa cruz, por nuestros pecados. Que el Señor nos ayude a confiar en Él. Oremos. Amado Dios,